guiados, Señor, por su palabra, orientados, Señor, por sus mandatos. Sostenidos, Señor, por su gracia, por su poder. Inspirados, Señor, por la ayuda, Señor, de su Santo Espíritu y de su palabra, viva y eficaz, poderosa, sublime, imperecedera. Henos acá, Señor. Alumbre nuestros corazones y bendíganos con su palabra en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Les decía, en diversas oportunidades al Señor Jesucristo lo abordaban con distintas preguntas. Las personas querían saber qué opinaba Él, qué pensaba Él, cuál era su veredicto, cuál era su parecer con relación a distintas situaciones, a distintas necesidades, a distintos dilemas, problemas. Y las preguntas creo que siempre son necesarias. Tenemos que hacernos preguntas, tenemos que cuestionar, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos sobre muchas cosas. Y hoy quiero que dediquemos este tiempo de la palabra del Señor a responder, a acercarnos a algunas interrogantes, algunas preguntas, algunas interrogantes del vivir en Dios. Así he titulado este segmento. Algunas interrogantes del vivir en Dios. Y vamos a comenzar con lo que creo que es lo primordial, lo fundamental. ¿Cuál pregunta? La primera es lo que yo le preguntaría, lo que debemos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Quién es Jesucristo? Es lo primero que yo le quisiera preguntar. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para usted? De lo que nosotros respondamos depende toda nuestra vida. De lo que usted responda a ello depende toda su vida, presente y futura. Depende nuestra seguridad eterna. De la respuesta que tengamos a ello, allí está la realidad de nuestra fe. Si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe es falsa, si nuestra fe es fuerte o si nuestra fe es débil, depende de esa respuesta. ¿Quién es Jesucristo? De esa respuesta depende también el progreso y la madurez que hemos alcanzado como creyentes. Cuando somos niños espirituales, tenemos una visión acerca del Señor Jesucristo. Cuando vamos creciendo en la fe, tenemos otra visión acerca del Señor Jesucristo. Y cuando somos maduros en la fe, tenemos otra visión y otra definición acerca del Señor Jesucristo. De manera que, de acuerdo a quien sea el Señor Jesucristo para usted, eso refleja también, eso demuestra el progreso que usted ha tenido en su vivir como creyente. No se trata de tener la respuesta correcta, quiero decir, de tener la respuesta de estudio, la respuesta teológica, Jesucristo es el Hijo de Dios, no, me refiero a otro tipo de respuesta. De poder reconocer, de que podamos reconocer en verdad quién es para mí
ese Jesucristo? ¿Quién es para usted ese Jesucristo? ¿Quién es para usted en verdad? De poder decir con toda honestidad qué tanto, qué tan importante, qué tan real, qué tan determinante es ese Jesucristo para su vida. Porque yo puedo decir, sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo, el único Salvador. Pero en mi vida diaria eso no significa nada. Y que en mi vida diaria eso no signifique nada. Simplemente es un conocimiento teórico que está acá, porque lo he aprendido, porque lo he leído, pero eso no afecta para nada a mi vida diaria. No sé si me explico. Entonces, de que podamos con toda honestidad pasar nuestro corazón y nuestro pensamiento por el escáner de la palabra de Dios, y bajo esa luz que todo lo descubre, que todo lo examina, nosotros podamos ver qué posición tiene el Señor, qué lugar ocupa el Señor Jesucristo, qué lugar le hemos dado, qué reconocimiento le hemos dado al Señor Jesucristo en nuestra vida. Los fariseos decían, ese es un hipócrita, ese es un falso. Los otros decían, bueno, ese es un maestro, es un buen hombre. Pero ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es Jesucristo? Hay una grandeza en Él que necesitamos reconocer, que usted necesita reconocer, que yo necesito reconocer. Hasta cierto punto, porque se nos va a ir la vida y no podremos ver, no llegaremos a reconocer toda su grandeza. Tendremos que morir para que cuando le veamos cara a cara, ay, entonces veremos quién es Jesucristo. Pero mientras que estamos en esta tierra es necesario que tratemos de que nos esforcemos por tratar de reconocer, por tratar de ver, por tratar de limpiarnos, por tratar de aclarar la vista para ver quién es ese Jesucristo, de quien tantas cosas se dicen en la palabra de Dios, de quien tantas cosas se proclaman en la palabra de Dios. Y muchísimas cosas, muchísimas grandezas, bendiciones están retenidas, estarán retenidas para nosotros hasta que reconozcamos la hermosura, la grandeza, la divinidad, la majestad de ese Señor Jesucristo. No nos vamos a detener mucho en cada punto. Pero lo primero que quiero decirle entonces es sumamente importante que usted logre tener una respuesta, una visión honesta de quién es Jesucristo en verdad para usted. No sé para los demás, pero para usted. De quién es Jesucristo para usted. Pero veamos qué nos dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Si nosotros lo creemos o no lo creemos, Él es. No importa. Él no deja de ser quien es porque las personas crean o no crean en Él. Él es. Él es. Él es la imagen del Dios invisible. Ese Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Lo quiera el mundo reconocer o lo niegue todo el mundo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Antes de que todo fuese creado, Él ya estaba. Antes de que existiese universo, materia, energía, lo que queramos imaginar, proponer, ya Él estaba. Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado
por medio de Él y para Él. Bendito su nombre. Ahí en ese todo entramos nosotros, en ese todo entra usted, en ese todo entro yo, en ese todo entramos todos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos creados también para Él. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Lo cual quiere decir que Él las mantiene, que Él las sostiene. El sol brilla, las estrellas brillan y arden y tienen todos sus procesos físicos, energéticos y todo eso porque el Señor Jesucristo las sostiene. Y bastaría que el Señor Jesucristo le retire y dejan de ser. Él sostiene todas las cosas en Él subsisten. Y Él es, además, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Una sola cabeza tiene la iglesia, no tiene muchas. Una sola cabeza tiene la iglesia. Y no es el pastor. Y no es el papa. Una sola cabeza tiene la iglesia y es el Señor Jesucristo. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿En cuántas cosas tiene que tener la preeminencia? En todo. En todo, a donde usted coloque el pensamiento, a donde usted coloque la vista, a donde usted coloque, a donde usted mire. En todo, dice la palabra de Dios, Él debe tener, Él tiene. No que debe tener, Él tiene la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso agradó al Padre. ¿Puede usted dar gloria al Señor Jesucristo? Gloria sea al Señor Jesucristo, gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre por siempre. No sé, solo usted sabrá quién es Jesucristo para usted. ¿Dónde está Jesucristo para usted? Solamente usted lo puede responder. ¿Qué tanta preeminencia tiene en su vida el Señor Jesucristo? Solo usted lo podrá saber. Pero la palabra de Dios nos invita, la palabra de Dios nos desafía a que lo pongamos más alto en nuestra vida, a que lo pongamos más alto, a que le entreguemos todo, a que le adoremos con todo nuestro ser, con todo nuestro vivir. A que le reconozcamos como quien Él es. A que le reconozcamos como quien Él es, quien Él verdaderamente es. Si usted le da ese honor a otro, eso se llama idolatría. Si usted le da esa preeminencia a otro o a otra cosa, eso se llama idolatría. Solo Él es digno de recibir esa preeminencia, ese honor, esa gloria. Solamente Él merece ello. En segundo lugar, ¿por qué es importante conocer y reconocer? Conocer y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando nos invita, cuando nos exhorta a que reconozcamos a Jesucristo como Señor? A que reconozcamos a Jesucristo como Señor. Él lo es. No es que le vamos a hacer Señor, Él es Señor. Estamos llamados a reconocer que Él es el Señor. Que Él es el Señor. ¿Qué significa? ¿Qué significa que es el Señor? En palabras simples, sencillas, significa que Él es Dios. Significa que Él es el dueño.
significa que Él es el amo. Señor es un sinónimo de dominio. Señor era el dueño de los esclavos. Señor era el grande. Señor era el que delante de quien todos tenían que bajar la cabeza. Señor. Y los romanos decían, César es el Señor. Y le daban honor al emperador como si fuese un dios. Y de hecho lo llamaban como Dios y le quemaban incienso y tal. Y todo el mundo, como todavía hoy mucha gente pretende y muchos gobernantes pretenden que se les tribute honor como si fueran dioses y señores. Los intocables. Nadie puede contradecir su palabra. Nadie puede hablar mal de ellos. Pero hay un único Señor. Un único Señor en el cielo y en la tierra, y ese es Jesucristo. Entonces la palabra de Dios nos dice que tenemos que reconocer, y la pregunta que yo le hago es, ¿por qué tenemos que reconocer? ¿Por qué es importante que reconozcamos a Jesucristo como Señor y además como Salvador? Quizá alguien no podrá negar su grandeza, sus excelencias, su divinidad, pero otra cosa es conocerle y reconocerle como Señor y Salvador. Y esto es tan importante para todos nosotros, infinitamente importante para toda persona, para todo ser humano, porque de ese reconocimiento depende que sean perdonados nuestros pecados. De ese reconocimiento, de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, depende que sean perdonados nuestros pecados por Dios. No existe, no hay posibilidad de perdón sin ese reconocimiento. No hay posibilidad de perdón sin ese reconocer que Jesucristo es Señor y Salvador. Ni en el cielo ni en la tierra, ni en esta vida ni en la muerte. Ese es el mensaje del Evangelio. Acostumbramos decir, paz a su alma. Pero si la persona no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, no habrá paz para su alma. Jamás. No habrá paz. ¿Descansa en paz? No, no descansará en paz. Es mentira. No descansan en paz quienes mueren sin reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay paz para ellos jamás, no habrá paz jamás. Eso es otro tema pero por ello es el Salvador y por ello la imprescindible importancia de reconocer a Jesucristo. Por eso la valía del mensaje del Evangelio, la urgencia del mensaje del Evangelio, porque es que en ningún otro hay salvación. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay perdón. No hay perdón aparte de Jesucristo, no hay perdón aparte de Jesucristo. Y de ese reconocimiento de Él como Señor y Salvador. De allí la grandísima necesidad de que sus palabras sean conocidas, de que su evangelio sea predicado, de que el valor de su muerte y el objetivo de su muerte sea conocido. ¿Por qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? ¿En qué nos beneficia la muerte de Jesús? Sean proclamados, sean conocidos en todo tiempo, en todas las naciones. No es un asunto de cultura, no, que esa es nuestra tradición, no importa, no tiene que ver con tradiciones. De allí la relevancia del mandato del Señor, vayan y prediquen esto a todas las naciones. De allí el empeño del apóstol Pablo de que el evangelio fuera proclamado en todas las naciones. Que Jesucristo es el Señor, que todos lo sepan, que la gente se convierta de sus ídolos al único y Dios verdadero, que la gente abandone todas sus confianzas, todas sus falsas esperanzas para volverse al único que es el camino, la verdad y la vida, el Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante conocer y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador? El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Juan 8:24. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso dijo el Señor. Si no creéis,
Dice, en vuestros pecados moriréis. Tanta gente ha dicho tantas cosas, tantas religiones, miles sobre el mundo. Y siempre nos salen con eso algunas personas. Y tú crees que tú tienes la religión verdadera. Y tú crees que el único sí, que... Y tú crees. ¿Y cómo sabes tú que es la verdad? Pero es válida la pregunta. Esas preguntas son válidas. Y tenemos que responder. Y tenemos que saber responder. Y tenemos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos qué? Ajá, no, porque Jesús lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ajá, pero otros también lo dijeron. ¿Y por qué creerle a Jesús y no creerle a Mahoma? ¿Por qué creerle a Jesús y no creerle a Confucio? ¿Por qué creerle a Jesús y no creerle a cualquier otro filósofo? ¿Por qué a Jesús sí? ¿Por qué? Son válidas las preguntas. ¿Cuál es la prueba de que Jesús es quien dijo ser? El único, el verdadero. ¿Cuál es la prueba? Nadie quiere ser engañado. A nadie le gusta ser engañado. Nos molesta y nos molestamos con razón cuando somos engañados, cuando somos estafados, que nos tomen el pelo, que nos tengan por bobos, por crédulos. Mucha gente piensa que somos unos bobos al creer en el Evangelio, que somos unos tontos. Pero la validez del mensaje del Evangelio, descansa en un solo hecho, en uno solo. La prueba de que Jesucristo es quien dijo ser descansa en un solo hecho, en uno solito, en su resurrección. La validez del mensaje del Evangelio descansa en que Jesucristo resucitó de los muertos. Esa es la única prueba y suficiente prueba. En la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Verdad? Sí, verdad. Podemos creer en el Evangelio porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y si no resucitó, entonces no hay nada que hacer. El Evangelio es una estafa, es un engaño. El Evangelio es un fraude. Si Jesucristo no resucitó, nosotros somos verdaderamente unos grandísimos bobos, creyendo pajaritos, creyendo cuentos, creyendo historias, creyendo fábulas, creyendo inventos de personas. Si Jesucristo no resucitó, nosotros somos unos grandísimos bobos, ingenuos, que nos han tomado el pelo, nos engañaron con un cuentico de que un hombre estuvo muerto y volvió a vivir. Así es. Las palabras del Señor Jesucristo son muy especiales, sí es verdad, como las de ningún hombre, y eso también es cierto, y todos nos damos cuenta de ello. El registro de la vida del Señor, de sus obras de poder es admirable, asombroso, ejemplar la vida del Señor Jesucristo. Nadie vivió como Él, nadie habló como Él, nadie murió como Él. Su muerte sacrificial todavía heroica ahí en la cruz, que aún en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Maravilloso. Pero si su resurrección no ocurrió, el Evangelio, repito, el cristianismo es una completa estafa, es un fraude colosal. Pero el hecho innegable, el hecho comprobado en la historia, el hecho contundente y congruente con todos los anuncios proféticos desde siglos antiguos es que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos.
y con ese hecho sin precedente ni paralelo en la historia de la humanidad, porque nadie resucitó de entre los muertos, y Él es el único que resucitó de entre los muertos, porque los muertos no pueden resucitar a menos que sea Dios mismo que lo haga, y Dios no lo hizo con nadie, sino con el Señor Jesucristo. Y en ese hecho sin paralelo en la historia de la humanidad, el Señor Jesucristo confirmó que era verdad lo que Él dijo que decía, y que todo lo que sobre Él decían las profecías dadas por Dios, para nuestra confianza, fe y salvación. Podríamos pasar muchas horas hablando acerca de la resurrección del Señor. Hubo un profesor investigador universitario, le dieron la tarea, lo invitaron a que diera una charla sobre la ridiculez del cristianismo. Y este investigador dijo, sí, claro, cómo no, eso es muy fácil. Vamos a comenzar con el asunto ese de la resurrección. Pero el hombre se lo tomó en serio y comenzó a investigar y comenzó a investigar y comenzó a investigar, y mientras más investigaba se encontró que no había manera de negar. La resurrección no podía ser un invento, no podía ser una fábula, y comenzó a buscar datos y comenzó a leer en los escritos de los primeros siglos, y el hombre se convirtió, terminó convirtiéndose al Evangelio, y ha sido uno de los más grandes defensores y exponentes de las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo hasta el día de hoy, profesor universitario. Sí, son muchas las pruebas, las razones, las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. No puedo detenerme en este punto, en este momento. Solamente quiero decirle eso. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pablo dice, si Cristo no resucitó, tu fe no tiene sentido, no tiene valor. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene valor, es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo, es decir, los que murieron con la fe en Cristo, también están perdidos, también perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si la fe en Cristo solamente nos sirve para medio vivir esta vida, dice, somos dignos de lástima. De entre todos los hombres de la tierra somos dignos de lástima. Pobrecitos, necesitan la fe en un hecho, en un hombre que no es quien dijo ser para medio sobrellevar la vida. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Bendito y glorificado sea su nombre. Todas las implicaciones que eso tiene, que nosotros también, todos los que creemos, los que morimos, los que moriremos creyendo en Él, también resucitaremos de entre los muertos. Que la muerte entonces para nosotros no es el fin, para nosotros es solamente un descanso mientras el Señor regresa y nos levantará del polvo de la tierra con un cuerpo nuevo, glorioso, semejante al cuerpo de la gloria suya. Bendito su nombre por siempre. ¿Cuál es la prueba? Sí, que Jesucristo resucitó. ¿Qué necesito? Número 4. ¿Qué necesito tener presente para disfrutar de la vida que Dios ofrece? Porque Él murió para darnos vida. Porque Jesucristo vino, se encarnó, siendo Dios, el Dios invisible, se encarnó, vivió entre nosotros, murió y resucitó para darnos vida. Para darnos vida. Vida en Dios, vida eterna. ¿Qué necesito para tener presente? ¿Qué necesito tener presente para disfrutar de la vida que Dios ofrece? Y todos queremos la vida. Y todos queremos vivir para siempre. Y aún los escépticos, los incrédulos, también ellos desearían poder vivir para siempre. Y a nosotros nos pueden decir muchas cosas.
a nosotros los creyentes, nos pueden decir que somos retrógrados, que somos mente cuadrada, que somos fanáticos religiosos y cosas parecidas. Cuando creemos en las palabras del Señor Jesucristo, eso generalmente nos dicen. Cuando usted acepta y decide dar oído a las palabras del Señor Jesucristo, le van a decir eso, algunas personas. Que usted es un fanático. No, pero no te vuelvas fanático. No, es que no puede ser que solamente Jesucristo. Pero, o sea, que tengo que estar con Cristo porque si no, no. Sí, claro, es que precisamente eso es. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, el que no está conmigo está en contra mía. Así se expresó el Señor Jesucristo. Él dijo, o están conmigo porque el que no está conmigo está desparramando, la está regando. O recoge conmigo o está perdiendo su vida. Y el que no está conmigo perderá su vida, dijo el Señor. Y por eso Él dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y entonces las personas piensan, algunos piensan, no, es que eso es fanatismo. No, eso es verdad. Eso es hablar con la verdad. Eso es ser honesto, eso es ser honesto. Jesucristo y solamente Jesucristo, como leímos al principio, porque al Padre le agradó que así fuese, que solamente en Él, y que Él tuviese la preeminencia en todo, y que Él fuera el único Salvador, y que Él fuera el único medio de reconciliación, y que Él fuera el único a través del cual recibimos perdón, y que Él fuera el único que es el sol de justicia, que Él sea el único el que determine el camino a seguir en esta vida. Que solamente Él entonces puede hacer la gran diferencia en nuestras vidas. ¿Qué debo hacer para disfrutar de la vida que Dios ofrece? Tengo que darle oído a las palabras del Señor Jesucristo. De otra manera no podremos disfrutar de la vida grande que Dios nos ofrece. Si ignoramos, si cerramos, si no hacemos caso, si no obedecemos a las palabras del Señor Jesucristo, no podremos disfrutar de esa vida grande que el Señor ofrece, de esa vida abundante. Solo hay dos opciones, es lo que quiero decirle para cerrar el punto. O vivimos bajo la influencia del Señor Jesucristo y su voluntad y su bendita palabra, o vivimos bajo la influencia del maligno, del enemigo de Dios. Juan 10:10, una cita muy conocida para los cristianos. El Señor Jesucristo dijo, el ladrón viene para robar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo es esa vida abundante? Número 5. Jesucristo dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo es esa vida abundante? ¿En qué consiste esa vida abundante? ¿Cómo comienzo a disfrutar de esa vida abundante acá? Podríamos encarar esto desde muchas maneras, desde muchos aspectos. Solamente voy a tomar uno en esta mañana, en esta oportunidad. Esa vida abundante está relacionada con las buenas obras. Permítame expresarlo así. Esa vida abundante que el Señor nos vino a dar está relacionada con las buenas obras que usted tiene que hacer, que Dios quiere que usted haga. Esa vida abundante está relacionada con buenas obras que Dios quiere que realicemos. Estamos en Cristo, creemos en el Señor Jesucristo, lo reconocemos como Salvador y muchas veces nuestra vida se consume en nosotros mismos. Y muchas veces estamos como la lámpara que no ilumina, como el bombillo que está allí pero que no le ha pasado con algunos bombillos. Se prenden un poquito pero no alumbran. Dejó de... Y a veces estamos nosotros así. Y sí está la luz, pero no se irradia, no sale. Y está la vida, pero no se propaga, pero no se manifiesta.
Está allí todo encerrado en nosotros mismos. Y muchas veces nosotros nos perdemos de disfrutar la vida abundante porque vivimos encerrados en nosotros. En nosotros. Y el Señor quiere que vayamos hacia afuera. Que vayamos hacia afuera. Que no pensemos tanto en nosotros, que no vivamos tan encerrados en nosotros, sino que pensemos en cómo compartir y hacer buenas obras en este mundo que tanto lo necesita. Dios nos salvó en Cristo para que fuésemos embajadores del Evangelio a través de su palabra y a través de buenas obras. Y hasta que no entendamos este aspecto importante de la vida en Cristo, nos vamos a estar perdiendo de algo de uno de los grandes propósitos del Señor. Nos vamos a estar perdiendo de disfrutar de algo de lo que el Señor quiere que disfrutemos. Así lo dijo el apóstol Pablo, Efesios 2:10. Somos hechura suya, de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Dónde esas buenas obras? ¿En el cielo o en la tierra? Claro, claro. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De manera que usted podría comenzar cada día de su vida, Señor, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuáles buenas obras tengo? ¿En qué buenas obras tengo hoy que ocuparme? Y comienza usted mañana lunes, Señor, inicio de semana. Hoy es lunes. ¿Qué buenas obras tendré hoy que hacer? ¿Qué oportunidad tendré? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Cómo? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué dice allí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó de antemano esas buenas obras que usted debe realizar y puede realizar. Y descubrirá que hay un gozo que es satisfactorio, que alegra el corazón, que alegra el alma, que le da sentido a la vida cuando usted vive y hace las buenas obras que Dios quiere que usted haga como hijo suyo. En sexto lugar, ¿por dónde se comienza a descubrir ese tipo de vida? Jesús dijo, vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Parte de esa vida abundante tiene que ver con buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Cómo descubro? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo comienzo a ver eso? En otras palabras, ¿cómo descubro la voluntad de Dios? ¿Cómo descubro? Hay un plan para cada uno de nosotros. Hay un plan particular que Dios tiene para usted. Hay un plan particular, en verdad, que Dios tiene para usted. Cada uno de nosotros tiene características únicas. Cada uno de nosotros tiene características únicas. Cada uno de nosotros tiene recursos, un escenario único en el cual vivir. Solamente usted puede vivir su vida, la vida como la tiene planteada usted. Usted tiene dones únicos que Dios le dio. Usted tiene capacidades, usted ha vivido experiencias únicas que solamente usted las ha vivido. Todo eso forma parte de la voluntad de Dios para usted. Hay una voluntad especial, única del Señor para usted. Hay un plan, hay una línea. Para otros puede ir por allá, la suya puede ir por acá, para otros va por allá. El punto es que usted tiene que descubrir, conocer, comprender esa voluntad de Dios para su vida. Dios no quiere que usted ande perdido todo el tiempo sin saber para dónde va su vida. Dios quiere que usted sea entendido de cuál es su voluntad para usted. Dios trazó un plan de antemano para usted, para nosotros.
Y no tenemos que ir al ensayo y error a ver si la pegamos. No. Podemos ir al Señor, podemos orar a nuestro Padre Celestial, podemos pedir iluminación para que Él nos guíe en esta vida. En todos los aspectos, en todos los sentidos. ¿Por dónde se comienza? Comienza por una renovación de aquí, por una renovación de nuestra mentalidad. Dios quiere renovar nuestra mentalidad. Dios se propone renovar la mente de toda persona que se acerca a Él. No hay un hombre, no habrá una persona que se acerque a Dios al cual Dios le diga, te estaba esperando todo y ya estás listo, sigue. No. Toda persona que llega, que se acerca al Señor, Dios comienza a cambiar su mente, a renovar su pensamiento, su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de valorar, su forma de juzgar, su forma de decidir, su forma de tomar decisiones. Dios comienza a hacer ese cambio, esa renovación. No importa qué tan profesional sea usted. No importa qué tan formado esté usted, no importa qué tanta experiencia tenga usted. Dios querrá, nos dice su palabra, que usted sea renovado en su pensamiento, que usted sea renovado en su mentalidad. Para vivir en la voluntad de Dios, entonces necesitaremos experimentar una renovación a nivel de nuestra forma y manera de entender la vida. Y esa renovación solo tiene lugar cuando permitimos que la palabra de Dios, escúcheme, esa renovación solo tiene lugar cuando usted permite que la palabra de Dios defina sus valores. Que la palabra de Dios defina su escala de valores. Que la palabra de Dios defina sus criterios de razonamiento. Que la palabra de Dios le lleve a usted entonces a juzgar las cosas, que usted comienza a juzgar, aprenda a juzgar las cosas de su vida y de esta vida y de este mundo a través de los cristales, de los ojos de los cristales, de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos guíe en la elección de las metas para nuestra vida. El consejo, el mandato, la invitación está en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. Casi siempre en todo el Nuevo Testamento la palabra siglo puede ser mundo. Es la misma. Lo que le está diciendo es no tome la forma de este mundo, no se amolde. No se amolden a este mundo. No se amolden a este siglo. No tomen la forma de este siglo, de este mundo, sino transformaos ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta, pero para comprobar esa voluntad, para conocer esa voluntad es necesario que seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? ¿Cómo renovamos entonces nuestro entendimiento? ¿Cómo renovamos? ¿A dónde vamos? Necesitamos ir a la palabra de Dios. De otra forma, ¿cómo va a ser renovado nuestro entendimiento? La pregunta 7 es, ¿qué tipo de relación tiene usted con la palabra de Dios? ¿Qué tipo de relación tiene usted con la palabra de Dios? ¿Qué tipo de relación tenemos con la palabra de Dios? ¿Dónde está la Biblia durante la semana? ¿Dónde está su Biblia durante la semana? ¿Qué tan? Esto no lo rayé yo, pero esta era de un hermano que se fue y bueno.
pero esta Biblia está toda rayada, toda subrayada, toda marcador, lápiz, bolígrafo, asteriscos, rueditas, notas. ¿Qué tan rayada está su Biblia? ¿Qué tan amarillenta? ¿Qué tan amarillenta están las páginas de su Biblia, de tanto manosearla, de tanto leerla? ¿Qué tan rota está su Biblia? Porque usted la abre mucho. ¿Qué relación tiene usted con la palabra de Dios? ¿Es una relación ocasional? De vez en cuando leo la Biblia. ¿Es una relación frecuente? ¿Es una relación indispensable? ¿Ha llegado usted al convencimiento que usted dice no puedo pasar un día sin leer la palabra de Dios, sin ir a la palabra de Dios? Necesito ir a la palabra de Dios. Quiero ir a la palabra de Dios. Me siento mal que me falta algo cuando no voy a la palabra de Dios. ¿Ha llegado ya usted a ese punto donde usted dice no puedo vivir ni quiero vivir sin esa palabra? Es importante que seamos críticos, sinceros con nosotros mismos en cuanto a qué tipo de relación hemos logrado establecer. Porque eso se cultiva, porque eso es algo que vamos cultivando, que vamos desarrollando, que vamos aprendiendo, que vamos reafirmando. Si usted dice, no, yo no, a mí me cuesta todavía, bueno, está bien, todos comenzamos. Pero es importante, repito, porque de ello depende que seamos renovados. De ello depende que podamos tomar buenas decisiones. De ello depende que usted pueda entender finalmente cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y los jóvenes a veces se meten en unas relaciones tóxicas, destructivas, unas relaciones extrañas, raras, no entienden cuál es la voluntad de Dios. Y los mayorcitos toman unos trabajos que los alejan de la familia, que los alejan de la iglesia, que les impiden servir al Señor. No entienden cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y otros entonces vienen y toman decisiones. ¿Y dónde está el consejo de la palabra de Dios? Y después venimos con el agua al cuello, Señor, la vida la tengo vuelta a un desastre, esto, y estamos, pero porque no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios. Y no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y no sabemos cuál es la voluntad de Dios porque nuestra mente no ha sido renovada. Y nuestra mente no ha sido renovada porque no vamos a la palabra de Dios. Todo es una cadena. Todo es una cadena. Hay muchos consejos que nos pueden dar en este sentido, mis hermanos, para ayudarnos en nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Pero creo que lo que realmente importa es que nos convenzamos por conocimiento y experiencia propia, que cada uno de nosotros se convenza por sí mismo de que vivimos mejor en todo sentido cuanto más cerca estamos de la palabra de Dios. Usted descubrirá, confirmará que usted se sentirá mejor cuando usted vive cerca de la palabra de Dios, que tomará mejores decisiones cuando usted va a la palabra de Dios, que vivirá mejor en todo sentido, en pensamiento y acción cuando está usted allí cerca de la palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo, la exhortación de la Escritura? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, ¿qué dice? Mora en abundancia en vosotros. Es esa sola frase. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Haga usted lo que tenga que hacer para que esto sea una realidad en su vida. Haga usted lo que tenga que hacer para que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. No le estoy diciendo lea tantos capítulos, no le estoy diciendo pase tantas horas, no sé. Usted verá lo que tiene que hacer. Todo es válido si le ayuda a este hecho de que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted. Eche mano de cuanto recurso esté disponible. Hágalo de la forma como usted quiera hacerlo. Utilice la estrategia que usted quiera utilizar, pero trate de llegar a este punto de que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted. Número 8. Creo que es importante esa pregunta. ¿Basta
Basta con conocer, basta con oír, basta con tener fe. ¿Por qué creo que es importante esa pregunta? Sobre todo, creo que por los tiempos que vivimos. Por los tiempos que vivimos. Vivimos en una época, en un tiempo donde la tendencia mayoritaria es que la gente dice, no, lo importante es tener fe. No importa si te congregas o no te congregas, lo importante es tener fe. No importa si lees la Biblia o no lees la Biblia, lo importante es tener fe. No importa si haces esto o haces aquello, lo importante es tener fe. Y a fin de cuentas, lo importante es que tú hagas lo que tú sientes, lo que te nace hacer, lo que te provoca hacer. Que no hagas las cosas por obligación, haz las cosas lo que tú quieras hacer. Eso es lo importante. ¿No has escuchado algo así parecido? En todas partes. En todas partes. Ese es el pensamiento predominante en nuestra época. Muchas son las personas que sin tener un compromiso de vida con Dios, ni con el Salvador, ni con su Evangelio, se la pasan colocando promesas bíblicas en sus publicaciones, en sus estados. No son creyentes. No reconocen a Jesucristo como Señor de sus vidas. No someten su voluntad al Señor Jesucristo. No quieren vivir bajo las palabras, bajo los mandatos, bajo los preceptos del Señor Jesucristo. No quieren que el Señor Jesucristo les ponga el yugo. Porque el Señor dijo, lleven mi yugo. Entonces no quieren que el Señor venga y les ponga el yugo. Ellos quieren ser libres de todo yugo. Pero quieren las promesas. Quieren las promesas, que Dios los bendiga. Quieren que todo les vaya bien. Quieren bendiciones, paz, bendiciones. Dios está conmigo, Dios me va a prosperar, todo me saldrá bien. Declaro hoy que Dios va delante de mí abriendo el camino. Yo no quiero saber nada de su palabra, no quiero saber nada de sus mandatos, no quiero saber nada de obligaciones, no quiero saber nada de yugo, no quiero saber nada de restricciones, no quiero nada que me amarre, que me obligue, que me lleve a la fuerza, no quiero nada de eso. Quiero que Dios me bendiga. Solamente eso. ¿Qué cosa? Y toman la palabra de Dios y las promesas del Señor como amuletos de bendición. Jehová Jireh, le pone allí pero no quieren saber nada de ese Jehová, de ese Dios. Pero tristemente también nuestra época está caracterizada, estamos siendo testigos de tantas cosas en medio de la iglesia, en medio de la iglesia, entre comillas. Falsos ministerios, falsos maestros, falsas iglesias, falsas doctrinas, y eso va pero cundiendo, cada vez bárbaro. Escenarios de falsedad. Y usted ve, pero hablan del Señor. Y usted ve, pero tienen una Biblia. Y usted ve, pero cantan como nosotros cantamos. Y usted ve y levantan las manos. Y usted ve, y hay de todo eso. Se hace oración. Oran, profetizan, ministran, hacen milagros. ¡Wow! Creo que fue esta semana, en una convención, en una reunión de la iglesia luterana, la supuesta herencia de Lutero, y entonces allí estaban en una convención justificando a alguien la naturalidad y la normalidad de los niños transgéneros. Y usted va a encontrar ahora que hay pastores homosexuales y que hay iglesias donde no hay problema con eso, y hasta en la iglesia de Roma es lo mismo. Ahora no, pueden darle la bendición a las parejas homosexuales y tal, y no sé qué más, y etcétera, y así, pero en cualquier cantidad de escenarios. Pero hablan del Señor, pero oran, pero citan la palabra,
pero ministran, pero hacen campañas, pero tienen ministerios y están por las redes y están en televisión y tienen gente y tienen templos. Por eso le pregunto, ¿basta con conocer? ¿Basta con oír? ¿Basta con tener fe? Vamos a seguir nosotros diciendo, no, pero lo importante es que tenga fe. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo 7, 21 al 23. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿No? No. No todo el que me diga, Señor, todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con decir, no basta, no, hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos, no dijo algunos, dijo muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. Y yo no creo que esas personas eran tan descaradas para ir con mentiras delante del Señor. Yo creo que esas personas irán y dirán eso porque piensan que así lo hacían. Que lo hacían en el nombre del Señor, que hacían milagros en el nombre del Señor, que echaban fuera demonios, ministraban liberación en el nombre del Señor, que profetizaban en el nombre del Señor. Y el Señor dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo que la pregunta siguiente es, ¿nosotros estamos viviendo en la voluntad de Dios? ¿Estás tú viviendo en la voluntad de Dios? ¿Estás tú viviendo en la voluntad de Dios? Esa es una de las preguntas más importantes que se puede hacer un hijo de Dios. ¿Estoy viviendo en la voluntad de Dios? Tengo la Biblia, sé que es la palabra de Dios, pero ¿estoy viviendo en la voluntad de Dios? Voy a una iglesia que predica la palabra de Dios, pero ¿estoy viviendo en la voluntad de Dios? He creído, he reconocido al Señor como Salvador, he sido bautizado, pero ¿estoy viviendo en la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios? ¿Estamos viviendo en la voluntad de Dios? La mejor manera de vivir la vida es vivirla en la voluntad de Dios. La mejor manera en que usted podrá vivir su vida es que usted la viva en la voluntad de Dios. Que usted viva en el sólido fundamento de la palabra de Dios. Es un sinsentido, es una insensatez que nosotros como hijos de Dios, si nosotros como hijos de Dios viviésemos a espaldas de su voluntad, sería un disparate mayúsculo si usted, siendo redimido por la sangre de Cristo, si usted, habiendo sido rescatado por el amor de Dios, por la gracia y el poder de Dios y habiendo sido sellado por el Espíritu Santo, usted escogiese vivir de espaldas a la voluntad del que le salvó, ignorando la voluntad del que le salvó y le rescató. Pero la gran bendición es que cada uno de nosotros, no importa quién sea usted, cada uno de nosotros puede comenzar a vivir en la voluntad de Dios. Y si hasta ahora todavía no estuviésemos allí, podemos comenzar allí a vivir en la voluntad de Dios. Y veremos el fruto de paz, de bendición que se cosecha por vivir en la voluntad del Padre Celestial. ¿Cómo vivimos en la voluntad de Dios? ¿Cómo vivimos en la voluntad de Dios?
volvemos al punto. Tendremos que vivir entonces de acuerdo con las orientaciones de la palabra de Dios. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo sabe usted que está viviendo en la voluntad de Dios? Viva su vida de acuerdo con las orientaciones que le da la palabra de Dios. Y podría decir tantas cosas y no sé por dónde comenzar. Dele a Dios el primer lugar, eso dice la Biblia que usted debe hacer. Tenga comunión con la palabra de Dios, eso dice la Biblia que usted tiene que hacer. Honre a su padre y a su madre si los tiene vivos, eso dice la palabra de Dios que usted debe hacer. Perdone a quien tenga que perdonar, eso dice la palabra de Dios que usted tiene que hacer. Congréguese regularmente, no deje de congregarse, eso dice la palabra de Dios que usted tiene que hacer. Se va a casar, está buscando pareja, busque una pareja que sea creyente. No se le ocurra casarse con una persona incrédula. No se monte en un yugo desigual con una persona que no cree en el Señor. Eso dice la palabra de Dios que usted debe hacer. Honre al Señor en todo lo que usted hace. Procure conducirse honestamente. Tiene usted que aprender, tiene usted que conducirse con toda honestidad en todas las áreas de su vida. Eso dice la palabra de Dios que usted debe hacer, que no debe engañar a nadie, que no debe mentir, que no debe dar excusas, que no debe defraudar a nadie, que debe ser honesto, transparente y todo. Eso dice la palabra de Dios. Y tantas cosas que podemos ir, y tantas, y tantas, y tantas. Sencillamente se trata de eso, de vivir en la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo, Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Dónde estás edificando? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Es mejor edificar sobre la roca. Es mejor edificar sobre la roca. Número 10 y último. ¿Qué tan importante es que obedezcamos a la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es que usted y yo obedezcamos a la palabra de Dios? ¿Sabe que casi no se habla de obediencia? Tampoco en estos tiempos. La palabra obediencia fue secuestrada, ha sido silenciada. No se habla de obedecer. Obedecer suena tirano. Obedecer, no, eso de obedecer. Y los consejeros y los psicólogos dicen no, que los padres no deben exigir obediencia de los hijos. Déjenlo libre, que haga lo que quiera. No lo castigue. Lo va a traumar. Obediencia. Obediencia. Es una palabra que casi que desaparece hasta del vocabulario cristiano. Se piensa que es posible tener fe en Dios. Escúcheme. Hay quienes piensan que es posible tener fe en Dios sin obedecerle. Eso es una falsedad. Eso es una falsedad. No se puede tener verdadera fe en Dios sin obedecerle. No existe fe en Dios sin obediencia, no existe. Eso que se llama fe, pero que no obedece a Dios, es un engaño, es una falsa fe, no es la fe verdadera. No existe verdadera fe si no hay obediencia. En todo caso, algunos piensan que la obediencia está sujeta a lo que se sienta en el corazón. Es decir, yo voy a obedecer con aquellas cosas de la palabra de Dios que me agradan. Pero aquellas cosas de la palabra de Dios que no me gustan, esas no las voy a obedecer. Así estamos. Pero la obediencia es innegociable. La obediencia es innegociable en las Escrituras. Dios demanda obediencia de lo suyo. Dios demanda obediencia.
de los suyos. Dios demanda nuestra obediencia. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor si no van a hacer lo que yo digo? Porque si le llamamos Señor, es porque le estamos reconociendo Señor y es porque estamos, Señor, aquí estoy para lo que usted mande. Me guste o no me guste, me duela o no me duela, me sea fácil o me sea sumamente difícil, aquí estoy para obedecerle. Dios demanda obediencia. La obediencia es innegociable. El Señor Jesucristo demanda obediencia de los que le llaman Señor. Pero hay algo más que decir con relación a la obediencia y nuestra relación con Dios. Nuestra obediencia, mis hermanos, nuestra obediencia es una muestra de que en verdad hemos conocido a Dios. La obediencia es una evidencia de que se ha conocido a Dios. Si usted obedece al Señor, eso está demostrando que usted ha conocido a Dios. Si usted no obedece al Señor, eso está demostrando que usted no le ha conocido. Pero la obediencia es una evidencia de que le hemos conocido. Los que conocen a Dios desean obedecerle. Los que conocen a Dios desean obedecerle. Luchan por obedecerle. Los que conocen a Dios se embragan en una pelea consigo mismo, con sus propios corazones, porque entienden y desean y quieren obedecer a Dios, aunque les sea difícil. Se sienten gozosos cuando obedecen a Dios, los que le conocen. El corazón se les llena de alegría cuando obedecen a Dios. Les duele y se entristece cuando no pueden obedecerle. Lamentan y lloran, literalmente. Los que conocen a Dios lamentan y lloran cuando se encuentran traicionando, que han traicionado, que han desobedecido a su Señor. Así lo expresó el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan, primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? ¿Qué dice la frase? ¿Lo puede leer? Si guardamos sus mandamientos. En esto conocemos, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, entonces ello lo evidencia. Hay algo más que decir con esto de la obediencia. Una vida caracterizada por la obediencia a la palabra de Dios es la evidencia de un corazón que ha aprendido a amar a su Dios, que ha aprendido a amar a su Señor y Salvador. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y estamos acá y vinimos acá para acercarnos al Señor. Y yo me levanté en este lugar hoy para recordarle lo que creo que el Señor quiere que recordemos en este día. El que me ama, mi palabra guardará. Ninguno de nosotros es perfecto en cada una de estas áreas que mencionamos. Y tampoco hoy lo aprendemos y ya, para el resto de nuestra vida. Con esto tendremos que muchas veces ir hacia allá. Muchas veces mientras estemos sobre esta tierra tendremos que ir y preguntarnos, ¿cómo estoy? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué tanto le estoy obedeciendo? ¿Qué tanto le estoy amando? ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Qué tanto de su palabra he guardado en mi corazón? Llénese de la palabra de Dios. Ponga la mirada bien en alto en el glorioso Señor y Salvador que le rescató. Proyecte su vida
en el marco del propósito de Dios para usted. Usted está donde está más para hacer más que trabajar. No sé en qué trabaja usted, pero usted está allí más que para ganar dinero, independientemente de lo que sea. Pipo, latonero. No estamos haciendo propaganda, mi hermano. Pero estás allá para más que lijar y pintar carros, Pipo. Y no sé qué vuelta tendrás que darle a eso. Pero estás puesto allí para hacer más que para ganarte el pan. Para ser un instrumento del Señor. Hermanos que están en el área de educación, primaria, secundaria, universitaria, están en esas áreas para hacer más que simplemente dar clases. Tienen que ser un instrumento y tienen que verse como un instrumento del Señor allí donde están. Y decir, Señor, y ponerse en las manos, Señor, ¿qué debo hacer además de? ¿Cómo? Están llamados para vivir una vida abundante, fructífera, guiados por el Señor. Hay un propósito de Dios para su vida. Sea lo que sea que usted haga, sea lo que sea a lo que usted se dedique. Hay un propósito de Dios, hay una voluntad en la cual usted tiene que descubrir, afirmarse, reafirmarse y crecer y fructificar para gloria de Dios y para satisfacción de su alma. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias por su palabra. Nos desborda, nos sobrepasa. Pero gracias por el regalo, Señor, de su palabra. Queremos, Señor, que afecte nuestra vida, que afecte, Señor, nuestro pensamiento, que afecte nuestra forma de entender, Señor, nuestra propia vida, de entender, Señor, el mundo que nos rodea. Queremos que sea la mayor influencia, Señor, dentro de nosotros. Que con su Espíritu Santo, Señor, usted nos ayude para identificarnos con ella, para reconocer en ella su voz, para reconocer en ella su autoridad, para reconocer en ella la dirección que usted quiere dar, que ha querido darnos, Señor, que quiere dar a nuestras vidas. Somos complicados, Señor, usted lo sabe, pero usted es el maestro y usted tiene la forma y la pericia, Señor, para enseñarnos a cada uno de nosotros, para tratar con cada uno de nosotros, para hacernos entender lo que nos cuesta entender, Señor, para convencernos de lo que necesitamos ser convencidos para nuestro propio bien. Que su Espíritu Santo insista, Señor, sobre nosotros. Que su Espíritu Santo nos convenza, que su Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos recuerde, nos guíe. Que su gracia sea mayor, Señor, mayor que nuestra debilidad, mayor que nuestra terquedad, mayor que nuestra resistencia, Señor. Gracias por tanto amor, Señor, por ese amor suyo que cubre multitud de pecados, por ese amor suyo que nos alcanzó, que nos sostiene, que nos sostendrá hasta el fin, Señor. Gracias por ese amor por el cual nos ha dado usted tan preciosas y grandísimas promesas como lo expresó el apóstol, Señor. Gracias por la bendición que nos ha dado en esta mañana de poder estar acá reunidos en torno a su palabra. Más allá, Señor, de lo mencionado, de lo escuchado, de lo proclamado, Señor, que su Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Bendíganos usted, Señor. Haga usted su obra en cada uno de nosotros. Tenga usted misericordia de nuestros hogares, de nuestras familias, Señor. Se extienda su salvación, se extienda su misericordia, Señor, sobre los nuestros, sobre quienes nos rodean, sobre toda la tierra. Ayúdenos, Señor, a ser portadores de esas buenas nuevas del Evangelio. Ayúdenos a abundar, Señor, en buenas obras. Esas buenas obras que usted preparó de antemano, Señor. Ayúdenos a ganar confianza en el testimonio, a ganar confianza, Señor, en vivir bajo su voluntad. Háganos valientes de corazón
para renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo que no conviene, a aquello que nos aparta de su voluntad, para hacerle la guerra, Señor, a todo aquello, Señor, que nos presenta una oposición para que no vivamos en su voluntad. Denos confianza y denos también esa buena esperanza de saber que con usted y con su ayuda todo lo podremos, Señor, porque es su voluntad que tengamos esa vida abundante, que vivamos en esa vida abundante, que vivamos en su voluntad, que llevemos fruto para usted, que edifiquemos nuestra vida sobre la roca, que permanezcamos y prevalezcamos sobre todas las circunstancias, con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestra mirada puesta en usted, Señor. Le damos gracias en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén.